www.basilius2009.blogspot.com. Bendiciones y saludos para mis hermanos católicos y no católicos que están viendo y sobre todo escuchando este video. Les habla Tatino 1987 y hoy he venido a hablarles sobre el apóstol Pedro, la roca sobre la cual Jesús fundó la iglesia. ¿Por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la cual yo soy miembro activo, defiende y cree la verdad de que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro? Quiero dar razones bíblicas sobre el por qué. Ya lo dije en mi anterior video, quiero usar lo menos posible la tradición, para que no haya problemas, para que no haya dudas con los hermanos no católicos que no creen en esa tradición. Es por eso que vamos a tratar de usar todo lo mayor posible la Biblia, simplemente Biblia. Viendo esta verdad sobre Pedro, vemos desde que Jesús lo conoce, lo trata de una manera especial, no lo trata como a los demás. Jesús apenas conoce a Pedro, le cambia de nombre. Pedro se llamaba Simón, todos lo sabemos, Simón hijo de Jonás. Desde que lo conoce le cambia de nombre, y lo vemos en el primer capítulo de Juan, al decirle, dice así: luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que quiere decir piedra. Juan capítulo 1, versículo 42. Vemos aquí que apenas lo ve, lo cambia de nombre. Había visto antes a Andrés, pero no le cambió de nombre. Le cambia de nombre al ver a Pedro. ¿Qué quiere decir esto de cambio de nombre? Ya en el Antiguo Testamento se ve que cuando Dios cambia de nombre a una persona es para prefigurar la misión que iba a tener en la historia de la salvación. Por ejemplo, a Abraham. Abraham antes se llamaba Abraham. Abraham quiere decir padre venerado, padre exaltado. Pero Dios le cambia el nombre. Deja de ser Abraham y le pone Abraham, que quiere decir padre de una muchedumbre. ¿Por qué le cambia de nombre? Dicen en Génesis capítulo 17, versículo 24. Y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Le cambia de nombre pues prefiguraba la misión de Abraham en la historia. Abraham quiere decir padre exaltado. Abraham, padre de una muchedumbre. Es por eso que le cambia de nombre, porque Abraham iba a ser padre de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchos pueblos, de muchas naciones, como ya lo dije. En el Nuevo Testamento también se ve esto, en el caso de María. Ese es un caso muy poco conocido, pero a María también se le cambió de nombre. Cuando el ángel la saluda, no la saluda Dios te salve María. La saluda Dios te salve llena de gracia, alégrate llena de gracia, prefigurando que María iba a ser la llena de gracia por siempre en la historia de la salvación, que había nacido sin el pecado original y que durante toda su vida y después de su vida no iba a pecar, que iba a estar llena de gracia, libre de pecado, porque donde está la gracia no hay lugar para el pecado. María es por esto llena de gracia. Igual con Pedro, apenas lo conoce le cambia de nombre, le dice: ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Kefas. Kefas quiere decir piedra, pues le prefigura que va a ser la piedra sobre la cual va a fundar la iglesia. Y efectivamente, unos años más tarde, al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿Quién dice la gente que soy yo primero? Unos que Elías, unos que Juan el Bautista, unos que Jeremías, unos que uno de los profetas, responden los apóstoles. Y luego Jesús le dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué creen de mí? Hay un silencio muy grande, pero sin embargo Pedro sale y dice, esto lo cuenta el capítulo 16 de Mateo en su versículo 16. Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. A lo que Jesús le dice, en el mismo capítulo 16 de Mateo, en el versículo 17 y siguientes: Pedro, eres dichoso, pues esto no te lo ha revelado los hombres, te lo ha revelado a mi Padre que está en los cielos.
Y aquí el versículo que quiero tocar dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto está en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre ti que eres Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. El mismo Cristo constituye a Pedro la piedra sobre la cual va a edificar la iglesia. No fue Pablo, no fue Juan, no fue Mateo, no fue Santiago, fue Jesucristo que le dijo a Simón: Simón, eres dichoso, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No mis iglesias, mi iglesia. ¿Por qué digo esto de mis iglesias? Porque hoy en día, nomás en este país en el que yo vivo, Estados Unidos, me parece que hay 46,000 denominaciones cristianas, me parece, no estoy muy seguro. Jesús no fundó iglesias, fundó iglesia, una sola iglesia. Y la única iglesia que ha venido desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy, 2000 años después, es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Mi iglesia, tu iglesia si eres católico. La iglesia que te espera si eres protestante. Muchas personas han tratado de jugar con este versículo de la Biblia, aprovechándose de la ignorancia y de la dejadez de muchos católicos, que no nos ponemos a estudiar nuestra fe, que no nos ponemos a investigar sobre nuestra fe, sino que creemos lo que nos dice cualquier persona de nuestra fe. Para muchos católicos la religión católica es la peor. Para muchos católicos. Y muchos católicos han salido de la iglesia, no porque no sientan que en la iglesia está Dios, no porque en la otra iglesia sientan más el Espíritu Santo, no. Sino que se han salido de la iglesia porque no saben el tesoro que tienen en ella. Y se han ido a otras denominaciones que no cumplen con lo que Jesús dictó. Pues Jesús aquí mismo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Decían que jugaban con este versículo, pues muchos protestantes, al aprovecharse de la ignorancia de muchos católicos, juegan con el griego. En griego, en el original del Evangelio de Mateo, las palabras para referirse a piedra son dos las que se usan. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, en griego sería: tú eres Petros. Petros quiere decir piedra chiquita. Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Usa la palabra Petra para referirse a la roca sobre la que va a edificar la iglesia. Entonces los hermanos protestantes hablan de una diferencia, de que está hablando de dos cosas muy diferentes. Le dice a Pedro: tú eres Petros, que quiere decir piedra chiquita, para referirse a Pedro, y para referirse al mismo Jesús usa Petra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, para decir que la iglesia no estaba fundada sobre Pedro, sino sobre el mismo Jesús. Pero en el Evangelio dice que Jesús estaba hablando con Pedro, no estaba hablando sobre él mismo, estaba hablando de Pedro. Hay esta diferencia en griego, porque en griego la palabra Petra es femenino. Entonces Jesús no le podía decir a Pedro Petra, porque Pedro era varón. Por eso usa el masculino Petros y usa el femenino Petra para referirse a la piedra sobre la que va a edificar la iglesia. Ese es un punto. Un segundo punto es que aunque el Evangelio de Mateo fue escrito en griego, Jesús no habló en griego en ese momento, habló en arameo. Y en arameo la palabra es Cefas o Kefas. Y en arameo no hay distinción entre piedra chiquita o piedra grande. La única palabra es Kefas, la palabra con la que Jesús llamó a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y la única iglesia que viene caminando desde ese tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy es nuestra iglesia católica, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso que te invito a que no dejes tu iglesia, pues hay un gran tesoro en ella. Tenemos todo lo que Jesús nos dejó, no nos falta nada. Tenemos la unidad, tenemos la Eucaristía, tenemos a nuestra Madre María, tenemos a nuestro pastor el Papa, dejado por Jesús, que ya en otro video voy a hablar sobre el tema del papado para complementar de la piedra sobre la que Jesús fundó la iglesia, pero eso será en mi siguiente video.
Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme. Hermano católico, te invito a que no dejes tu iglesia. Y hermano no católico, te invito a que busques la verdad que está en la verdadera iglesia católica, apostólica y romana. Dios te bendiga. Gracias.